Para unos fue simplemente Margaret Thatcher, la única mujer que ha gobernado en el Reino Unido, la que sacó al país de la crisis y lo puso de nuevo entre los primeros del mundo. Para otros, la dama de hierro, obstinada, dura, intransigente, que liquidó los servicios públicos y dividió a los británicos. A su muerte, y convertida ya en una de las figuras públicas más admiradas y criticadas a la vez de la segunda mitad del siglo XX, lo que nadie duda es que pocos como ella han ejercido un liderazgo semejante en Gran Bretaña. Solo Winston Churchill. Nadie podía imaginar que la hija de un humilde tendero del norte de Inglaterra podría llegar tan lejos. Ni ella misma cuando a los 44 años, y ya ministra de Educación con el gobierno de Edward Heath, le preguntaron sobre el papel de la mujer en la política británica. No creo que vaya a haber una mujer en el puesto de primer ministro en mi vida. Su carácter firme y decidido y la crisis de los Tories tras 2 derrotas electorales le llevaron a la dirección del partido en 1975 y en el 79, tras una aplastante victoria en las urnas, a la jefatura del gobierno en un momento de dura crisis económica en el Reino Unido. Su primer mandato se caracterizó por la puesta en marcha de una política monetaria rigurosa y el control de la inflación. Bajó los impuestos, como había prometido, flexibilizó el mercado laboral y comenzó un largo rosario de privatizaciones. Una política neoliberal o ultraliberal, en algunos casos, que tiene en la aceptación del mercado el referente de un sistema que garantiza la prosperidad. En definitiva, puso en marcha lo que con el tiempo ha terminado en denominarse el thatcherismo. Thatcher coge las ideas del liberalismo económico, aunque ella era la líder del Partido Conservador, y las refunde con las ideas del conservatismo clásico. Y lo que hace es reducir la presencia del Estado, el tamaño del sector público, el tamaño del gasto público y, consecuentemente, también los impuestos. Esa es la nueva visión que tiene el centro-derecha desde Thatcher. Estaba claro que los recortes a las ayudas sociales, la dureza de sus medidas económicas y la privatización de muchos servicios, hasta entonces públicos, iban a generar un amplio malestar social. De hecho, así fue, y su popularidad en 1982 cayó notablemente. En la sesión de homenaje en el Parlamento, a su muerte, algunos diputados laboristas han recordado aquellos duros años. Desde mi punto de vista, y recordando aquellos tiempos, generó mucho daño y sufrimiento al pueblo. Todo lo que se nos enseñó y se consideraba hasta entonces como vicios, y que yo creo lo siguen siendo ahora, bajo el mandato de Thatcher se convirtió de repente en virtud. Avaricia, egoísmo, desprecio al débil. Pero un hecho cambió el rumbo de los acontecimientos: la Guerra de las Malvinas. Su firmeza y decisión ante la Junta Militar Argentina quedaron resumidas en una frase ya histórica. Esta mujer no da marcha atrás. La victoria militar de 1982 desató una fiebre de patriotismo en el Reino Unido que le permitió revalidar su triunfo en las urnas. Los frutos de las medidas económicas de Margaret Thatcher comenzaron a verse en su segunda legislatura. El optimismo del momento le permitió acometer algunos de sus proyectos estrella. Vendió las casas sociales a sus inquilinos, lo que les dio más seguridad, y puso también en venta grandes empresas estatales como la compañía telefónica o British Airways. Lo mismo hizo con otras empresas del transporte y la energía, lo que le llevó a enfrentarse a los sindicatos en una larga, dura y costosa huelga minera en 1984. Sin embargo, ganó el pulso y acabó con las poderosas trade unions, con el aplauso, por cierto, de la mayoría de los británicos. No estaba dispuesta a que los sindicatos dictaran la política del gobierno. Convencida de la superioridad de sus ideas, se mostró inflexible con el terrorismo del IRA. Respondió a cada atentado con el envío de más soldados al Ulster y cualquier intento de presión, como la bomba de Brighton a la Convención Conservadora, que a punto estuvo de costarle la vida, obtuvo siempre la misma respuesta.
Cualquier intento terrorista de acabar con la democracia fracasará. El peso que Margaret Thatcher fue ganando en la esfera internacional devolvió a los británicos la sensación de que su país recuperaba de nuevo prestigio mundial. A pesar de que fueron los soviéticos quienes le pusieron el apodo de la Dama de Hierro, lo cierto es que demostró grandes dotes de persuasión al mediar entre su amigo y aliado, Ronald Reagan, y el incipiente líder de la perestroika, Mikhail Gorbachev. Ella es el centro de muchas reuniones. Cuando toma la palabra, todos la respetan, porque estamos deseando oírla. Profundamente atlantista, Margaret Thatcher siempre vio en Estados Unidos un aliado económico y de seguridad de primer orden. Reacia, sin embargo, a la posición europea, se empeñó en mantener la singularidad británica a toda costa. No. 3 noes sirvieron para zanjar su posición ante la hipotética pérdida de soberanía ante Bruselas. Para muchos, este fue el comienzo de su declive. Ganó las elecciones del 87, su tercer mandato, pero comenzó a ser cuestionada en su partido. La economía empeoró y el déficit llegó al 11%. Por aquel entonces se decía que aunque había modernizado su vestuario y su peinado y suavizado sus ademanes, por dentro seguía siendo la misma intransigente de siempre. Fue cuando puso en marcha el poll tax, que desataría la violencia en las calles. Se trataba de un impuesto municipal que obligaba a pagar a cada hogar en función del número de miembros, más allá de los ingresos que tuvieran. Así, un rico hacendado, solo en su mansión, pagaba menos que una familia numerosa en un pequeño apartamento. Esto supuso sin duda el comienzo de su fin. Las duras protestas, la impopularidad y la amenaza de un posible descalabro electoral acabaron restándole apoyos incluso en su propio partido. Al final, tuvo que dimitir. Muchos entonces brindaron por su marcha. Igual que esta semana, 23 años después, lo han hecho otros. Esta mujer convirtió mi juventud en una miseria. Creo que es la culpable de todos los males que aquejan a esta sociedad y que, sin embargo, se achacan a los más desfavorecidos. 11 años después de ser nombrada primera ministra, Margaret Thatcher cerraba la puerta del número 10 de Downing Street entre lágrimas. La última vez que volvió a cruzar su umbral fue en 2010, de la mano del actual primer ministro David Cameron. Margaret Thatcher no fue solo la mujer que gobernó y lideró este país, sino que fue también quien lo salvó. La Catedral de St. Paul en Londres se prepara para despedirla este miércoles. No tendrá funerales de Estado, pero sí honores militares. Al parecer, su última voluntad fue no generar un gasto excesivo. Demasiados soldados y aviones surcando el cielo eran para ella, según sus allegados, un derroche innecesario.